Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Aprende en Casa, otra forma de aprender que brinda la Secretaría de Educación Pública. Estudiantes de segundo grado de la asignatura Lengua Materna Español, les compartimos la sesión titulada Todo cabe en lo breve. Para entrar en materia, les comentamos que tocaremos un tema de gran importancia para su vida diaria y académica, los resúmenes. Como saben, los resúmenes son parte de las actividades escolares. Recurrimos a ellos para extraer los puntos relevantes sobre algún asunto de interés, como una película, un libro o lo que hicieron durante el día. También ayudan a retener la información que deberán aprender de un tema. Recuerden tener cerca lápiz y papel para que anoten las actividades que deberán integrar en su carpeta de experiencias, para presentarla a su docente una vez que regresen a sus actividades escolares. Les invitamos a que vean el siguiente video para conocer uno de los pasos más importantes en la elaboración de un resumen: buscar las ideas principales de un texto. Pongan atención a las sugerencias que se les brindan y tomen nota para que logren contestar las preguntas que plantearemos al final de la sesión. Hola, ¿ustedes qué hacen para comprender un texto? Una forma es identificar las ideas principales, pero ¿cómo podemos identificarlas? ¿Por qué es útil identificarlas? Vamos a investigar. ¡Acompáñenme! Todavía no entiendo bien el tema. El maestro comentó que podemos comprender mejor un texto si encontramos las ideas principales. Veamos un tutorial para saber cómo reconocer las ideas principales de un texto. Sí, vamos a ver un tutorial. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta: ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta: ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. ¿De qué trata el texto? ¿De la energía nuclear? Ah, ya entendí, ese es el tema. Sí, y lo principal es la información más importante que el autor quiere exponer sobre ese tema. Pero, ¿cómo lo identificamos? Sigamos viendo el tutorial. Para encontrar las ideas principales en un texto, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar, de manera general, de qué habla el texto que se lee, es decir, identificar el tema. Buscar el significado de las palabras que se desconozcan, ya sea deduciéndolo por el contexto en que se encuentran o buscándolas directamente en el diccionario, con el objetivo de comprender mejor el texto. Plantear las preguntas clave para identificar esas ideas principales. Buscar las respuestas en cada párrafo, pues ellas ayudarán a redactar un resumen. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. O bien, crear organizadores gráficos. Dependiendo del objetivo de estudio. Para identificar las ideas principales, propongo preguntar ¿qué es la energía nuclear? De acuerdo. La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Esta es una idea principal. Ahora, ¿cómo se obtiene? Se puede obtener de dos formas: por fusión nuclear y por fisión nuclear. Otra idea principal. También podemos preguntar qué pasa en la fusión y en la fisión nuclear. Y las respuestas son otras ideas principales. ¡Qué fácil! ¿Y si hacemos un mapa conceptual con las ideas principales? De acuerdo, definitivamente esto nos servirá para comprender mejor los temas. Sí, y podemos...
Identificar las ideas principales de un texto permite comprenderlo mejor. Además, facilita la elaboración de resúmenes y organizadores gráficos. ¿Qué otras ideas principales identificas? ¡Adiós! Recapitulando, podemos decir que tienen 2 preguntas clave que les ayudarán a hacer un resumen. Para saber acerca del tema del texto, nos preguntamos, por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Es decir, ¿cuál es el tema general del cual se habla y del cual se dan detalles? Para conocer las ideas principales de dicho tema, podemos ayudarnos también de la pregunta: ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Recuerden que pueden subrayar las ideas, oraciones o frases del autor del texto que les puedan servir o sean significativas para retomarlas en su resumen. Es importante tener en cuenta que cuando utilizamos o citamos las palabras de otra persona, debemos darle crédito. De otra forma, estaríamos plagiando sus ideas. Les invitamos a ver el video titulado Cómo registrar información de las fuentes consultadas, la cita y la paráfrasis. Vamos a verlo. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En el segmento El Café de las Musas, el tema de hoy es cómo registrar información de fuentes consultadas usando citas y paráfrasis. Y nos servirá para establecer el reglamento escolar. Ha llegado nuestro primer invitado, Francisco Zendejas, periodista de cultura, escritor de cuentos, poesía y teatro, autor de más de 10,000 reseñas de literatura mexicana que publicó a lo largo de 30 años en su columna Multilibros del periódico Excelsior. Es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, me alegra acompañarlos el día de hoy. Demos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Rosario Castellanos, escritora, poetisa y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Escribió también en el diario Excelsior y en otros medios impresos. Es uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. ¡Bienvenida! Gracias por invitarme. Francisco, pasa al balcón, por favor. Para ir directo al tema, Francisco Zendejas nos dirá qué es una cita textual. Por supuesto, la cita textual es la mención de un párrafo, idea o frase de una obra ajena en nuestro texto. ¿Por qué es importante citar a un autor dentro de nuestro texto? Porque debemos acreditar y reconocer el trabajo de otros investigadores, registrando siempre la fuente de la que se extrajo la información. ¿Podrían explicarnos los tipos de cita que hay? Claro. Desde mi experiencia, puedo decir que hay diferentes tipos de cita. Por ejemplo, las citas directas o textuales y las citas indirectas o paráfrasis. Dentro de las citas directas o textuales tenemos las destacadas, que se presentan en una forma independientes del texto en el que se citan. Se escriben con una sangría mayor y una tipografía menor. Las integradas, que son muy cortas y aparecen integradas en el texto. Las de apoyo, que hacen referencia a otros autores. Por lo general, al citar una obra, se indica además de su autor, el año en que se publicó, el nombre de la obra con letras cursivas, el lugar en que se editó. ¿Y las citas indirectas o paráfrasis? Las citas indirectas o paráfrasis consisten en hacer referencia a las reflexiones u opiniones contenidas en una fuente, pero con nuestras propias palabras. La paráfrasis es un ejercicio intelectual y de comprensión de una idea u obra desarrollada por otra persona. Va más allá de cambiar las palabras de otro por sinónimos. Para realizar una cita de este tipo es indispensable conservar la idea original. No se incorporan juicios personales. Se debe transmitir ese mensaje sin alterar las ideas. Cabe señalar que este tipo de citas se usan para textos en los que se desea expresar la idea original, pero esta se presenta en un fragmento muy largo,
que haría impráctico el uso de la cita textual. O en fragmentos breves en los que se incluya palabras, conceptos o construcciones que resultan difíciles de entender en el original. Muy bien. Creo que con esto podemos cerrar la sesión de hoy. ¿Desean agregar algo más? Sí, que al hacer uso de las obras de otros, nos beneficiamos. Reconocer a quien generó esas ideas y las compartió es una cuestión ética. Así hemos llegado al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros en Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Es importante que reconozcan las palabras de otras personas o autores cuando elaboren un resumen u otro tipo de texto. Hay diferentes formas de hacerlo, como una cita textual o una paráfrasis. A veces tendrás que hacer un resumen de un texto presentado en un formato distinto al escrito, como el de un texto audiovisual o el de un texto en audio. Las estrategias son muy semejantes, solo implica tomar notas porque, a diferencia de los textos escritos, no puedes escuchar 2 veces el mismo texto o ver el video en más de una ocasión. ¿Qué te parece si intentamos hacerlo con el siguiente video? Obsérvalo cuidadosamente y presta atención para que puedas responder las preguntas. ¿De qué se trata? ¿Y cuál es la información que el autor quiere exponer sobre ese tema? Acompáñanos a ver el siguiente video, Reunión de Poesía. ¿Es cierta la idea que se tiene de que en México se lee poca poesía? En parte es cierta esa afirmación, pero el público es de calidad. Creo que lo que se hace es mucha poesía, se está produciendo mucha en todos lados, pero para nuestra mala suerte creo que a nivel de lectura en general, no solo de poesía, es poco. ¿Por qué te has dedicado básicamente a la edición y publicación de poesía? Yo pienso que si me he dedicado a la divulgación de la poesía, eso obedece mucho a que creo que es una de las posibilidades de crear lectores también en México. Y me parece que los jóvenes tienen mucho interés y tienen mucho amor, pero no tiene oferta en libros para acercarse a ella. Para escribir poesía, los autores utilizan el lenguaje de una manera lúdica, es decir, juegan con las palabras. Crean imágenes y metáforas al asociar aspectos de la realidad que usualmente no se relacionan y así expresan significados nuevos. Existen algunas características que hay que tomar en cuenta para reconocer un poema. Se escriben en verso y estos se ajustan o no a un número determinado de sílabas. Un conjunto de versos conforman una estrofa. El ritmo de un verso se define por la distribución de los acentos de las palabras. Para saber más de poesía, hay que leerla, escucharla y vivirla. Poesía. Eres la compañía con quien hablo, de pronto a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque del sueño en que me ahogo, libre hasta despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en papel su litoral. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro. Y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme por 1000 largos segundos. ¿Reconocieron el juego de palabras que hace el autor al final del poema? Y en tu piel de espejo me estoy mirando mirarme por 1000 largos segundos. ¿Se fijaron que la palabra argos está escrita en otro color? Al igual que esta palabra, en la antología Circo Poético encontrarás varias palabras resaltadas en color mostaza. ¿Por qué piensan que se han resaltado en un color distinto? Para responder a esta pregunta, abran la antología en la página 192 y allí encontrarán la respuesta. Todas estas palabras forman parte de un glosario donde podrán encontrar su significado. También hay palabras resaltadas en color azul. En la página 194 de su antología encontrarán versos que los compiladores de la antología presentan como definiciones poéticas.
¿Cómo elige los poemas para una antología? La palabra antología deriva del alemán antos y legein, recoger flores. Entonces, cuando uno la hace, fundamentalmente se fija en lo mejor de un autor, en lo mejor que está escrito sobre el tema, en lo mejor que ha hecho una generación o lo que se ha hecho en un país. El recogimiento de flores es una actividad fundamental. No debe haber prejuicios de parte de quien la elabora y debe haber una amplitud de criterio para solo guiarse por la calidad de los textos. ¿Por qué se debe hacer antologías? Porque es una forma de acercar este arte a un público no especializado. Muchos se han acercado por primera vez a la poesía por medio de una antología. ¿Cuál es la diferencia del uso de las palabras en un poema y en otro tipo de textos? Poética, pero desde luego se diferencian algunos lenguajes, el científico, el técnico, el periodístico, del lenguaje poético, sobre todo por el uso de imágenes, metáforas, recursos poéticos que se deben contemplar, la métrica, la música, el sonido que nos dejan las palabras, la forma de construir. ¿Qué le diría usted a los jóvenes sobre la lectura de poesía? ¿Realmente es muy difícil leer poesía? No, yo creo que cuando alguien se acerca a un libro y lo ve como un amigo, se hace amigo de él. Yo lo que les recomendaría es que vayan con su mente abierta, con libertad, con ganas. Y si el libro no les gusta, que no se mortifiquen, que lo dejen y tal vez en otro momento su espíritu se comunicará con el espíritu de quien escribió el libro. Para escribir poesía, ¿hay que usar recursos muy complicados o tener un don especial? No, para nada. El poeta que dice verdades más profundas las dice con un lenguaje sencillo. La mejor manera de hacer poesía es la manera directa, con concisión, con precisión, las palabras que digan lo justo, lo que nuestro corazón, nuestra mente quiere transmitir a nuestros lectores. Los poetas no son seres inspirados, no son seres de otro mundo, no son seres especiales que se dedican a trabajar con las palabras. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de crearla. Lo único que tenemos que hacer es tal vez aguzar un poquito nuestros sentidos, afinar nuestra sensibilidad, darle más importancia al uso de nuestras palabras. Mariposa, flor de aire, peina el área de la rosa. Todo es así, mariposa, cuando se vive en el aire. Y las horas de aire son las que de las voces vuelan. Solo en las voces que vuelan lleva alas el corazón. Llévalas de aquí, que son únicas voces que vuelan. En el poema que acabamos de escuchar, las palabras llevan una cadencia que se percibe por la forma en que se distribuyen sus acentos en cada verso. A esta característica se le llama ritmo. Un poema está formado por un conjunto de versos que se agrupan en estrofas. En tu biblioteca de aula puedes encontrar diferentes libros de poesía. En esta ocasión te recomendamos los libros Poemínimos Completos 1 y 2 del escritor mexicano Efraín Huerta. Un poemínimo es, en sus propias palabras, un mundo a la vuelta de la esquina. Una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza. Te invitamos a que los leas y los liberes. Una vez que leíste la antología Circo Poético, ¿has pensado qué y cómo compartirías y recomendarías a otras personas este libro? Una forma de hacerlo es mediante una reseña en la cual describas el libro y expongas tu punto de vista o la experiencia que tuviste al leerlo. Cuando tengas elaborada tu reseña, la lectura crítica te permitirá detectar errores, omisiones o desaciertos que podrás corregir de manera oportuna. Posteriormente, te recomendamos compartir los textos que escribiste con tus compañeros de clase para que se enriquezcan con sus comentarios. Te invitamos a que sigas descubriendo las más diversas expresiones de la poesía. Hasta la próxima. ¿Pudiste identificar el tema? ¿Y las ideas principales? Como observas, no importa si el texto es escrito o no. Un resumen se basa en detectar el tema y las ideas principales.
La diferencia está en cómo recuperarlas para poder hacer tu resumen. Contesten a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste un resumen y cuándo pueden usarlo? ¿En qué estrategias pueden apoyarse para hacer un resumen? ¿En qué cambia hacer el resumen de un texto escrito o el de un audiovisual? ¿Cómo pueden diferenciar entre el tema y las ideas principales? ¿Por qué deben aprender a hacer citas textuales y paráfrasis? ¿Qué tipos de citas existen? Elaboren el resumen de un texto que tengan a la mano, usando las sugerencias que aprendieron durante la sesión. Integren respuestas, actividades e ideas principales en su carpeta de experiencias para que compartan con su docente, compañeras y compañeros a su regreso a las actividades escolares. Para la elaboración de resúmenes, les recomendamos el libro Plagas y Epidemias, de Richard Walker, que retoma la historia de las epidemias que más han afectado a la humanidad y los desafíos que ha implicado superarlas. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Les esperamos en la próxima de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!